acerca de la autoridad bíblica, interpretando la autoridad bíblica. En esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes y queremos ver en la Biblia, o sea, es decir, estudiar la Biblia, mirar en la Biblia lo que ella nos dice acerca de cómo interpretamos la Biblia, ¿no? Eso es lo que estamos viendo conmigo durante varias semanas. En esta oportunidad vamos a hablar de las inferencias o conclusiones necesarias. Ahora, lógicamente necesitamos hacer una aclaración aquí para entender de qué estamos hablando, de qué vamos a hablar. Inferencia, en términos generales, básicamente es una conclusión o deducción a la que se llega en base a la información recibida de manera indirectamente. Es decir, hermanos, eso de manera natural, nosotros lo usamos en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, nosotros, o personalmente vivo cerca de un parque. Entonces, muchas veces nosotros o yo, usamos el término nos vemos en el parque. Cuando estamos diciendo nos vemos en el parque, no estoy especificando en qué parte del parque nos vamos a ver. Entonces, la persona que llega al parque, ¿qué es lo que necesita hacer? Lo que necesita hacer es buscar a la otra persona en todo el parque a ver dónde está, ¿no? O sea, dijimos en términos generales en el parque, pero no dijimos exactamente dónde. Entonces, uh, de manera de inferencia, entendemos que necesitamos buscar a la persona dentro del parque, porque ahí es donde nos vamos a ver en este caso. Así podemos hablar, hermanos, también de cualquier información, cuando leemos un libro, cuando vemos una lectura de algo por medio de el internet, de un libro, de cualquier cosa, o cuando nos enseñan. Uh, la información muchas veces la recibimos de manera indirecta. Necesaria, estamos diciendo de inferencias necesarias. ¿A qué nos referimos con necesaria? Nos referimos a la consecuencia inevitable de la información que tenemos, que por la enseñanza estudiada son verdades de Dios que en varios casos llegan a ser mandamientos para el cristiano y su iglesia. O sea, una consecuencia inevitable en base a la información que tenemos. Por ejemplo, cuando leemos la palabra de Dios, llegamos a eso, a consecuencias inevitables. O sea, en otras palabras, lo que nos quiso decir la palabra de Dios por medio de una inferencia llega a una conclusión inevitable y que lógicamente llega a ser una verdad de Dios y como digo, en algunos casos o en varios casos, llega a ser mandamientos para el cristiano y su iglesia, ¿no? Vamos, hermanos, a empezar con la información general que estamos mirando. Dios nos ha revelado su voluntad de las siguientes maneras. Recordemos esto, por los mandamientos directos, los ejemplos apostólicos aprobados, las inferencias o conclusiones necesarias. Estas dos primeras ya hemos visto, los mandamientos directos, como también los ejemplos apostólicos aprobados. En esta noche vamos a ver las inferencias o conclusiones necesarias.
haciendo un comentario. Estas son reglas de comunicación que comúnmente como individuos lo aplicamos en nuestra vida diaria y que nos sirven para determinar lo que está autorizado. Recordemos que la Biblia fue escrita en lenguaje humano y nos ha sido dado a nosotros. Si nos ha sido dado a nosotros, la idea es que nosotros la podamos entender, ¿no? Ahora necesitamos, por supuesto, estudiarlo para darnos cuenta exactamente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, como les había dicho, en esta noche vamos a ver a lo que se refiere las inferencias o conclusiones necesarias. De igual manera, hermanos, vamos a mirar algunas reglas que nosotros necesitamos tomar en cuenta en cuanto a estas inferencias o conclusiones necesarias. Algunas reglas que nosotros la usamos normalmente en la vida de manera inconsciente, por supuesto, pero ahora vamos a mirarlo, hermanos, uh, en blanco y negro para que podamos entenderlo más claramente. ¿Ok? Pero por supuesto, siempre enfocado en la palabra de Dios. Ok, interpretando la autoridad bíblica. Principios para identificar y aplicar las inferencias necesarias. El primer principio, recuerden por favor, esto es para aplicar las inferencias necesarias. El primer principio que nosotros vemos es realizar el proceso de deducción. Es decir, cuando nosotros recibimos la información, nosotros debemos pensar en algunas cosas que nos llevan a la conclusión. Es necesario realizar un proceso de investigación de textos, de contextos, significado de palabras, distinguir entre situaciones esenciales y circunstanciales, etcétera, etcétera. De tal modo que las deducciones resultantes sean bíblicas. Eso es lo que nosotros hacemos en la vida diaria, ¿no? Cuando nosotros recibimos una información, pensamos de quién viene la información y qué es lo que quería decirnos con esa información por medio de pensar en lo que nos dijo, por medio de pensar en el significado de palabras de las cuales escuchamos y cuáles son las cosas esenciales dentro de lo que escuchamos uh, y cuáles son las circunstanciales también. Eso es lo que hacemos cuando leemos la Biblia. Cuando leemos la Biblia necesitamos necesariamente, hermanos, hacer este tipo de proceso para sacar una inferencia bíblica, ¿no? Inferencia bíblica. Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos de eso. Realizar el proceso de deducción, no olviden, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que vemos en la Biblia. Hablamos del tema del reino es la iglesia, que el reino es la iglesia, esa es la idea. O sea que cuando dice la Biblia reino, se refiere a la iglesia. Cuando dice iglesia, se refiere al reino de Cristo, ¿no? Ahora, ¿cómo deducimos bíblicamente este aspecto, esta enseñanza? Que el reino es la iglesia o la iglesia es el reino. ¿Cómo deducimos? Por medio, como habíamos dicho, de la investigación de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la Biblia, cuando pensamos en este tema, vemos de por medio la promesa de Cristo, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, nos dice lo siguiente.
Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nosotros vemos, hermanos, la evidencia de la misma boca de Cristo, mostrándonos, hermanos, uh, que tanto la palabra iglesia como la palabra reino se usan intercambiablemente, ¿no? Aquí dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, hermanos, es la misma conversación sobre el mismo tema, sino que aquí el Señor Jesucristo dice mi iglesia y aquí dice, acá dice reino de los cielos. Entonces, de manera deductiva, vemos nosotros que la palabra iglesia y la palabra reino es la misma edificación, ¿no? Son intercambiables, son el mismo lugar, el mismo sitio. Y todo lo que aterres en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que se aterres en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, haciendo la investigación, en primer lugar, nosotros vemos la promesa del Señor Jesucristo en cuanto a que edificaría la iglesia o su reino. ¿Sí? Ahora, nosotros vemos, hermanos, que la cena del Señor está en el reino. Mire, en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 18, nos dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Note aquí, por favor. Cuando nosotros pensamos en la cena del Señor, el mismo Señor lo instituyó. Y al final de su institución, de su enseñanza sobre la cena, dice él que no beberá más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora, la pregunta obvia es aquí, si cuando dice hasta el reino de Dios, hasta que venga el reino de Dios, se refiere a la segunda venida de Cristo, eso significaría que no habría ninguna evidencia en el Nuevo Testamento de alguien, de algún cristiano, de algún apóstol, nuevamente participando de la cena del Señor. Entonces, ¿eso qué quería decir? Eso quería decir que nosotros necesitaríamos esperar hasta cuando venga Cristo en su segunda venida, ¿no? Pero la palabra de Dios nos muestra que la cena del Señor se participa en la iglesia. O sea, cuando él dijo hasta que el reino de Dios venga, estaba hablando que la cena del Señor sería participada en el futuro, no cuando venga por segunda vez, sino en su iglesia. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que nos dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. La pregunta es a quién estaba enseñando
a participar de la cena. Estaba enseñando a la iglesia existente, a la iglesia local allá en Corinto, ¿no? A la iglesia local en Corinto. Y les recuerda lo que el Señor Jesucristo había instituido, lo que había enseñado antes de morir. Dice, la noche que fue entregado tomo pan, y así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. Ok. Entonces, aquí nosotros vemos una inferencia necesaria. ¿Cuál es la inferencia necesaria para nosotros? La inferencia necesaria es que la iglesia es el reino o el reino es la iglesia, ¿no? Recuerden la diferencia, hermanos, entre mandamiento directo, es decir, no nos dice Jesús directamente que el reino es la iglesia. No dice Jesús, miren, el reino va a ser la iglesia. No dice Jesús, la iglesia va a ser el reino. No dice así. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros o cómo llegamos a la conclusión que Dios tiene un reino, que es la misma iglesia, y que la iglesia llega a ser el reino? Nosotros vemos a través de la investigación del tema. Sobre todo, hermanos, cuando vemos que la cena del Señor se participó en su iglesia y él había dicho que se iba a participar en su reino. ¿Sí? Entonces, esto nos indica, hermanos, que nosotros necesitamos investigar, investigar acerca de un tema para sacar una conclusión correcta. ¿Sí? Una conclusión correcta. Segundo, principios para identificar y aplicar las inferencias necesarias. Realizar premisas correctas. Realizar premisas correctas. ¿Qué son premisas? Premisas son los argumentos usados para sacar una conclusión, los cuales deben ser verdades expuestas por la misma palabra de Dios, no arbitrarias. Es decir, hermanos, nosotros también encontramos premisas falsas o argumentos falsos que llevan a conclusiones falsas, ¿no? A conclusiones falsas. Premisas falsas que llevan a conclusiones falsas. ¿Cuál es la idea? La idea es que para que sea una inferencia necesaria u obligatoria, debe ser, hermanos, un argumento, una premisa correcta con argumentos correctos, ¿no? Por ejemplo, nosotros preguntamos cuántos elementos hay en la cena del Señor. ¿Cuántos elementos hay en la cena del Señor? Cuando pensamos en la cena del Señor, ¿cuántos elementos nos ha mencionado Cristo? Vamos a ver en primer lugar una falsa premisa. La falsa premisa es la siguiente, o falsos argumentos. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Así nos dice, que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, el fruto de la vid que simboliza su sangre, y tercero, dicen el recipiente del fruto de la vid que simboliza el nuevo pacto. ¿Ok? Aquí nosotros vemos una premisa falsa, ¿no? Unos argumentos falsos. El pan que simboliza el cuerpo de Cristo, el fruto de la vid que simboliza la sangre, el recipiente del fruto de la vid que simboliza el nuevo pacto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión falsa? La conclusión falsa
Mire, por favor, yo voy a mencionar lo que dice un hermano que cree una sola copa, que cree que el recipiente es una sola copa, se llama Randall Tidmore, se llama él. Él dice, como inferencia necesaria, que realmente es una conclusión falsa, él dice, esta copa es el nuevo pacto. Él dice, según él, eso dice en 1 Corintios 11:25, y tiene razón. Eso es lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 11:25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando él lee, o estos hermanos leen, que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, concluyen lo siguiente. Puesto que uno solo es el nuevo pacto, es necesario inferir que la copa que lo representa también sea, sea una sola. Entonces, supuestamente, él está mostrándonos, hermanos, él está tomando literalmente que la copa física llega a representar o simbolizar el nuevo pacto. Esta es una conclusión falsa en base a una premisa falsa. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar, hermanos, una conclusión verdadera. Las escrituras enseñan que el nuevo pacto fue confirmado con la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22, trata acerca del tema, acerca de la sangre. Está haciendo la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto se usaba sangre de animales, en el nuevo pacto el mismo Señor Jesucristo derramó su propia sangre. También nosotros vemos Marcos 14:24, por ejemplo. Dice, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Cuando se refería a la cena, y él dio a beber de la copa, dice, esto es mi sangre del nuevo pacto. Ahora, más acá abajo, ahí 1 Corintios 11:25 dice también, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevamente nosotros cogemos el mismo texto uh, tomado por este hermano cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Vemos una inferencia necesaria aquí. Cuando dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, equivale a esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sí se da cuenta? Cuando dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, equivale a esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es decir, hermanos, nunca la Biblia enseña que un recipiente simbolice el nuevo pacto. Tal pensamiento cambia el concepto de ratificar los pactos con sangre. Como yo decía en Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 22, las escrituras enseñan que fue confirmado el nuevo pacto con la sangre de Cristo. Eso quiere decir, hermanos, que el recipiente donde se coloca el jugo de la vid que representa la sangre de Cristo no tiene ningún valor espiritual. No representa nada. Lo que representa es la sangre. ¿Sí? La sangre es lo que dio paso al nuevo pacto.
por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Cuando nosotros tomamos el jugo de la vid, lo que estamos haciendo es lo que dice aquí en el texto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. O sea, simbolizando la sangre del nuevo pacto. Entonces, el recipiente no tiene valor espiritual. Lo que tiene valor es el contenido. Lo que contiene, en este caso, hermanos, el recipiente, que es, en este caso, el fruto de la vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros tenemos premisas correctas, vamos a hacer conclusiones correctas, vamos a tener conclusiones verdaderas, vamos a hacer inferencia necesaria, ¿no? Pero cuando alguien tiene premisas incorrectas, hermanos, sin lugar a dudas, va a tener conclusiones falsas, ¿no? Interpretando la autoridad bíblica. Otro punto aquí. Principios para identificar y aplicar las diferencias necesarias. Analizar si la enseñanza requiere cierto significado, aun cuando no esté declarado directamente. Es decir, el significado de una enseñanza no se encuentra directamente en el texto o textos estudiados, aún así es deducido necesariamente. O sea, la deducción, hermanos, la deducción no puede irse por otro lado, sino en base a la enseñanza de lo que estamos viendo, ¿no? Por eso, analizar si la enseñanza requiere cierto significado, aun cuando no esté declarado directamente. A veces, amados hermanos, en la Biblia no encontramos nosotros directamente diciéndonos cuál es en sí la enseñanza, si no la encontramos de manera indirecta. Veamos un ejemplo de eso, o varios ejemplos de eso. Hechos capítulo 20, versículo 7. Cuando nosotros pensamos, hermanos, en el primer día de la semana, cuando pensamos en el primer día de la semana en cuanto a la cena del Señor, cuando nosotros pensamos cuándo debemos participar de la cena del Señor. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que los discípulos, los cristianos, se reunían el primer día de la semana con un propósito establecido. O sea, ya está establecido esto. Por eso dice, reunidos los discípulos para. Cuando dice para, está hablando del propósito de la reunión. Para partir el pan. Pablo les enseñaba bien salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el apóstol Pablo estuvo presente en la reunión de los cristianos en el primer día de la semana, porque ellos comúnmente se reunían para adorar al Señor, y entre los actos de adoración, hermanos, recordar la muerte de Cristo por medio de la participación de la cena del Señor. Notamos en 1 Corintios 11:33 también. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros.
Aquí habla, en el contexto, habla acerca de la cena del Señor. ¿Qué hacían comúnmente los hermanos allá en Corinto? Se reunían. Así que, hermanos míos, cuando os reunís, dice la Biblia aquí. Entonces, los cristianos se reunían. Vemos otro texto cuando dice 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña, hermanos, que los cristianos hacían siempre este acto de la participación de la cena del Señor. Por eso dice la copa de bendición que bendecimos, que bendecimos. O sea, algo que se hacía continuamente. El pan que partimos, algo que se hacía continuamente. Ahora, ¿qué, como conclusión necesaria, qué es lo que nosotros aprendemos aquí? La iglesia del primer siglo se reunía cada primer día de la semana para realizar la cena del Señor. Note aquí, por favor. Sobre todo cuando vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7, hermanos, algunos dicen que esta reunión era una reunión eventual, era una reunión casual, que hicieron la reunión, que participaron de la cena del Señor solamente porque el apóstol Pablo estaba presente. Y como el apóstol Pablo estaba presente y ya tenía que irse, como dice ahí, ¿no? Habiendo salido al día siguiente, dice la Biblia aquí, como él ya tenía que irse, entonces hicieron una reunión especial, una reunión casual, ¿no? Y por eso participaron de la cena del Señor. Y además, y aquí dice el primer día de la semana. Hermanos, cuando nosotros vemos en estos pasajes que los cristianos realizaban la cena del Señor, nosotros podemos concluir, sin duda alguna, que ellos se reunían cada primer día de la semana. O sea, cuando dice aquí el primer día de la semana, no solamente se refiere a una reunión casual o una reunión especial, no. Se refiere a que ellos lo hacían continuamente. Aquí vale, hermanos, vale eh, colocarlo, aunque no está directamente decretado, cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana. ¿Cómo sabemos, hermanos, que lo hacían cada primer día de la semana? Nuevamente, cuando pensamos en el propósito. Reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, de antemano ya sabían la razón de la reunión y mucho más cuando nosotros vemos, hermanos, en otros pasajes que realmente ellos se reunían. Entonces, este primer día de la semana no era solamente un día, un domingo, que fue una casualidad de que Pablo vendría y nada más, no, sino era algo que lo hacían continuamente, ¿no? Aunque la Biblia no dice cada, se sugiere, hermanos, que este primer día de la semana es cada primer día de la semana, es decir, cada domingo. Por eso cada domingo nosotros nos reunimos para recordar la muerte de Cristo, porque es un mandato de Dios para todos los cristianos. Es un mandato de Dios, ¿no? Porque así lo hacía. O sea, el día de la participación de la cena del Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo fue? El primer día de la semana. Otro tema cuando hablamos de la perfección. Cuando hablamos del tema de la perfección, hermanos,
Nosotros leemos en 2 Samuel 22:31, cuando se refiere a Dios, hablando del carácter de Dios. Dice, en cuanto a Dios, perfecto es en su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan. Note, en cuanto a Dios, dice la Biblia, perfecto es en su camino. Perfecto es en su camino. ¿Ok? Es decir, hermanos, cuando pensamos en Dios, la idea es que no tiene falla alguna, ¿cierto? Él no se equivoca. No podemos decir de Dios aquí se equivocó, o aquí falló, o aquí erró. No, porque es un ser perfecto. Su naturaleza divina es perfecta. Pero también, note lo que dice en Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo, dice, en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando dice, y era este hombre perfecto y recto, se tendrá la misma idea cuando decía aquí en cuanto a Dios es perfecto en su camino. ¿Será que Job nunca pecó? ¿Será que Job nunca se equivocó? ¿Será que Job nunca erró en su vida? ¿Qué nos enseña esto de aquí? Esto nos enseña lo siguiente. La palabra perfecto viene de la palabra teleios, que significa habiendo llegado a su fin, acabado, completado, completo, perfecto. Se utiliza de personas, primariamente de desarrollo físico y luego un sentido ético totalmente desarrollado, maduro. Es decir, amados hermanos, es decir, la palabra perfecto aquí no tiene la idea de perfección absoluta cuando se refiere al ser humano, sino tiene la idea de madurez, de tener una madurez la persona, no que nunca peca o que nunca se equivocó, pero sí tiene madurez en su vida. ¿Cuál es la inferencia? La inferencia necesaria. Dios tiene perfección absoluta, el ser humano tiene una perfección relativa. Ahora, note por favor esto. Cuando nosotros vemos los dos textos aquí, nosotros podemos concluir esto, podemos decir, sin violar las escrituras, nosotros podemos decir este significado. Dios tiene perfección absoluta. El ser humano tiene perfección relativa. Lógicamente, en la Biblia, amados hermanos, en la Biblia no está ni perfección absoluta, no está la palabra absoluta ni la palabra relativa. Pero cuando nosotros pensamos en la conclusión, cuando pensamos en la inferencia necesaria, la palabra de Dios nos está mostrando que hay dos tipos, hermanos, de perfección. Una perfección de Dios y una perfección del hombre. Y por eso hablamos o nos referimos a perfección absoluta o perfección relativa, ¿no? Entonces, aunque no está la palabra absoluta ni relativa, sacamos la conclusión necesaria mirando a los dos tipos de perfecciones. Vamos a mirar, hermanos, les invito a mirar un tema muy controversial en la Biblia, pero de igual manera, hermanos, cuando nosotros analizamos la enseñanza,
sacamos un significado, aunque no esté declarado directamente en la Biblia. Por ejemplo, hablamos del divorcio. Hablamos del divorcio ilícito en este caso. Nosotros vemos Mateo 19:9. En Mateo 19:9 nos dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Qué nos está enseñando esto? Nos está enseñando, hermanos, dos clases de divorcio. El primer divorcio que nosotros vemos aquí es el divorcio ilícito. ¿Sí? Ilícito. ¿Cuál es el divorcio ilícito? El divorcio ilícito es aquel que no es por fornicación, ¿no? Por ejemplo, borremos, hermanos, esta salvedad o esta excepción que nos está mostrando la Biblia, salvo por causa de fornicación. Por ejemplo, A y B están casados. Están casados. A y B se divorcian, no por la salvedad que dice aquí, salvo por causa de fornicación, sino que se divorcian por otra causa, que no es la fornicación, por problemas, por peleas, por lo que sea, pero no es por fornicación, ¿no? Si se casa A y B, si se casan con otra persona, cometen adulterio porque los dos son culpables. Note aquí lo que dice. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, tapamos la salvedad o la excepción, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, eso nos enseña que si se casan con otra persona, cometen adulterio y los dos son culpables. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que el matrimonio sea para toda la vida. Pero si es que, hermanos, en el transcurso del matrimonio, se divorcian no por fornicación, sino por otra causa, por cualquier otra causa, ¿no? Porque a veces dicen no somos compatibles, a veces tienen problemas de diferente tipo, problemas entre matrimonio, problemas económicos, problemas de la familia, etcétera, etcétera. Si se casa con otra persona, cometen adulterio. O sea, los dos son culpables delante de Dios. ¿Cuál es la inferencia necesaria? Aunque nosotros no vemos en la palabra de Dios que se nos diga directamente la consecuencia necesaria, pero nosotros podemos, a través del estudio de la palabra, a través de lo que nos dice Cristo aquí, podemos sacar la conclusión necesaria o la inferencia necesaria. ¿Cuál es la inferencia necesaria en este punto, en este divorcio ilícito? No puede ninguno de los dos volverse a casar. No pueden ninguno de los dos volverse a casar, ¿no? Por eso dice, y si se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, si en un matrimonio estos casados se divorcian, pero no se divorcian por fornicación, porque fornicó uno de los dos, no hay culpable, no hay inocente, entonces ninguno de los dos está autorizado por la Biblia a volverse a casar. Ahora, la Biblia no dice en tantas y cuantas palabras, no vuelva a casarse, pero cuando dice que se hace adúltero o adúltera, sin lugar a dudas, hermanos, si se casa,
comete el pecado, pero si no se casa, no comete el pecado, y por ende, hermanos, estaría bien con el Señor. Pero si algún día comete el error de casarse, entonces está en adulterio, ¿no? Esa es la diferencia aquí necesaria. No puede ninguno de los dos volverse a casar. Ahora hablamos del divorcio lícito. El divorcio lícito. Mire Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Volvemos a ver este texto, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo aquí pone una excepción o salvedad para aquella persona que divorcia a su cónyuge. Dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, que divorcia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, ¿esto que nos está mostrando? Esto nos está mostrando que fue repudiada porque cometió fornicación. Cometió fornicación. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que Dios le libera a, en este caso, al que repudia, del pacto matrimonial porque ve fornicó. Por eso dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. O sea, la única razón para repudiar a la otra persona o divorciarse de la otra persona es porque la otra persona fornicó. Ahora, esta persona llega a ser inocente. Llega a ser inocente. ¿Por qué? Porque esta persona no cometió la fornicación, sino al contrario, esta persona le divorció a su cónyuge porque fornicó. Ahora, B, en este caso, es decir, la que fornicó, si se casa con otra persona, comete adulterio. Dice, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y el que se casa con la repudiada. La pregunta es, ¿por qué fue repudiada? Fue repudiada por causa de fornicación. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos en ella? O en él, vemos al culpable. Entonces, en este punto, hermanos, cuando hablamos del divorcio lícito, hay un inocente y también hay un culpable. ¿Sí? El inocente es aquel que está repudiando y el culpable es aquel que fue repudiado y se va y se casa con otro, ¿no? O sea, continúa este culpable, hermanos, continúa atado al pacto matrimonial. ¿Por qué continúa atado al pacto matrimonial? Porque está en adulterio. Porque está en adulterio. Acá vuelta a Dios le libera del pacto matrimonial porque ve fornicó. Cuando dice aquí, cualquiera que repudia a su mujer, está hablando del divorcio. O sea, Dios, hermanos, le libera del pacto matrimonial al inocente, al que no fornicó. Pero al culpable continúa atado al pacto matrimonial, ¿no? Con el primer cónyuge en este caso. Ahora, el divorcio lícito. Una vez que eh, Dios le libera a esta persona, concluimos lo siguiente, la inferencia necesaria.
ya que llegó a su fin el matrimonio a causa de haber fornicado uno de los dos. Por eso les decía que hay un inocente y un culpable. Se concluye que Dios le deja libre al inocente para casarse nuevamente. ¿Entiende? Esto es esto que vemos al final, que concluimos al final, que Dios le deja libre al inocente para casarse nuevamente. No dice en tantas y cuantas palabras, no dice ahí, el inocente puede casarse otra vez, no dice así. Pero, habiendo llegado a su fin el matrimonio, y por ser inocente, se concluye que Dios le deja libre al inocente para volverse a casar. ¿Por qué? Solo al inocente. Porque de él culpable dice, y el que se casa con la repudiada, no con el que repudió, sino con la repudiada, con la que fue divorciada, adultera. Pero no así el cónyuge que divorció a su pareja por causa de fornicación. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta ahí. Si Dios nos permite una próxima oportunidad, nosotros seguiremos viendo estos principios uh, para identificar las diferencias necesarias. Hermanos, nosotros cuando vemos esto sobre todo, cuando no está declarado directamente, nosotros debemos sacar la conclusión, hermanos, bíblica. No debe ser una conclusión arbitraria, no debe ser una conclusión en la cual yo opino, sino la misma enseñanza nos lleva a tener una conclusión verdadera, ¿no? Bíblica en este caso. Gracias, hermanos, por esta noche y que Dios los bendiga.